Si me vais a preguntar a mí, realmente es muy fácil, ¿eh? No es un proceso muy sencillo. Además en mi caso fue un poco más complicado porque había tenido un accidente, con lo cual había perdido bastante sangre y de hecho no me había recuperado del todo, y aún así estaba perfecta. Tenía 2 niñas, quiero decirte que a pesar de ser mujer tuvimos la suerte que pudo hacerlo, que bueno, sí tuve enfermedad de injerto contra huésped muy mala, y estuve a punto de morirme y tal, pero eso, pero vamos a decir, eso es algo vivido, ¿no? Claro. Porque la enfermedad de injerto contra huésped, como os ha comentado José Luis, es una enfermedad que al final, bueno, me vas a corregir y vas a decir que lo voy a hacer muy mal, pero que las células del donante luchan contra las células que queda del receptor. ¿Y qué ocurre? Pues que es que se las come, o sea, tiene que ganar uno, se echa el pulso, a ver quién gana. Es un poco así. Entonces, en mi caso, el pulso fue duro, largo, pues mi hígado se paró, tuve enfermedad de injerto contra huésped en todas las mucosas de mi cuerpo, se me llegaron los ojos, o sea, estuve bastante mal, pero al final las células de ella ganaron a las mías. Eso significó que ya me quedé sin resto de enfermedad para el resto de mi vida. O sea, me garantizó la curación, porque yo ya no tenía ninguna célula defectuosa en mi cuerpo, ninguna célula leucémica en mi cuerpo, y ya tenía el 100% de quimiarismo de mi hermana, el 100% de las células de ella. Entonces, ¿valió la pena? Pues claro que valió la pena. El injerto contra huésped éramos genéticamente idénticas, pero esa enfermedad de injerto contra huésped probablemente viniese de que ella había recibido transfusión en uno de sus partos y de que además había tenido 2 hijas. Entonces, bueno, pero que mereció la pena, mereció la pena. Bueno, y eso, que es súper sencillo, lo único que te duermen completamente y cuando te despiertas ya está hecho. Tienes un poquito de lumbago al día siguiente y ya. Te puede quedar un poco de dolor durante unos días, pero es un dolor que con analgésicos convencionales, o sea, y bueno, se hace también con epidural, normal, se hace con epidural también. La mayoría de las veces se hace con epidural. No. La donación de médula es general. Ah, sí. Pues, ¿cuántas veces, a lo largo de una vida, cuántas veces puedes hacer una donación? Varias veces. Cuando, en estos momentos, y ya todos los registros del mundo lo hacen así, incluido el español, cuando donas para un paciente no relacionado familiarmente, causas baja como donante para un segundo paciente. Este paciente al cual has donado puede tener una recaída de la enfermedad. Entonces te pueden pedir una segunda donación para él. Independientemente de todo eso, si necesita un familiar tuyo recibir un trasplante y eres la candidata mejor o el candidato mejor, puedes donar 3, 4, 5, 6 veces, no hay problema. Las células se regeneran de nuevo. En 24 o 48 horas están regeneradas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Un poco más. Un poco más. Me ha parecido entender que durante un año, o sea que en este año va a haber unas 100 y pico donaciones de médula. En España, 200. 200 efectivas. ¿Qué necesidades hay en un año de trasplante de médula? ¿En España? Sí. 800. Esos 600 restantes, si se hacen todos, porque no se hacen todos, vienen de fuera. Ya. Es un registro mundial. ¿Y España en donación cómo está? En donación de... O sea, en porcentaje estamos equiparados con otros países de la Unión Europea, ¿somos donantes activos o no? En Madrid sí. En Madrid nuestra estadística es igual que la alemana. Puedo hablar de Madrid. Sí, bueno, al final era lo que hablábamos antes de las personas que precisan donantes, un 25% lo cuenta dentro de la familia, pero esto tiene que acudir al registro y aún así el 15% de las personas que acuden al registro todavía no cuentan donantes. Lo que antes señalaba José Luis, que es muy importante, es que al final pues España lo que necesita es, por nuestra raza y por nuestras características,
pues lo que necesita es donantes españoles, porque son los que más fácilmente van a ser compatibles. Y bueno, pues España es un país solidario. En el momento en que, o sea, las personas que están inscritas, yo creo que sí que se está haciendo bien el tema del consentimiento informado, y las personas que se inscriben hasta ahora realmente son luego donantes efectivos. Hay otros países que nos comentaba la directora del Centro de Transfusión en el último torneo de baloncesto, que la presentación a los medios, que decía que había países, por ejemplo, como Estados Unidos, que el 50% de los donantes, pues al final se echaban atrás por unos motivos o por otros. Y eso es un tema que nos preocupa muchísimo, que realmente las personas que se inscriban sean conscientes y sean solidarias y sepan que, bueno, que si están es porque van a hacer efectiva su donación. Otra cosa puede ser que por los avatares de la vida y por salud, pues al final tengan que darse de baja en el registro o no puedan hacerlo. Pero realmente que se mentalice todo el mundo que quien se inscriba, pues que realmente si luego le llaman porque hay un enfermo esperando, pues que efectivamente realice la donación. Por eso están muchas veces hablamos con el Centro de Transfusión de este problema, y porque realmente queremos mentalizar bueno, pues es adquirir un compromiso. Simplemente es dar 2 tubitos de sangre y adquirir un compromiso. Y ya está, no tiene... Después se pretende la máxima seguridad en la donación, es decir, si hay cualquier elemento que vaya a dificultar o vaya a poner en compromiso al donante, no se va a hacer la donación, se pasa al siguiente donante. O sea, se persigue la máxima seguridad en la donación, para el donante, la máxima. Sí. 2 preguntas. Una, ¿por qué se necesita un testigo para...? No, fue un formulario inicial. ¿Ya no hay testigos? ¿No? Sí, pero lo firmamos nosotros. En el centro de transfusión, la misma persona que te atiende, o incluso si la persona que te atiende tiene prisa, lo firmamos nosotros en el laboratorio. Vale, y luego... O sea que no es necesario, es la firma del donante. El testigo es... No sé, yo creo que la mayoría de nosotros teníamos una percepción completamente diferente ¿En qué sentido? de este concepto de donación de médula. Un poco hacía referencia a la médula espinal, o sea, yo lo relacionado a la médula espinal. Cuando me preguntó a mi compañero que había estado con vosotros cuando os dieron con el tema del desayuno solidario, y dije, joder, es que para mí es... O sea, es que yo pensaba que me metían agujas por todos lados, tenía que estar con dolores y todo. Y mi pregunta es, ¿cómo, o si la administración o a través de la fundación, si se está realizando algún tipo de campaña? Porque yo, que soy donante de sangre, de órganos, y si me puedo donar algo más, lo haría. Nunca había sido consciente, no de la facilidad, sino de la sencillez, o entre comillas sencillez, que puede ser esta... Precisamente ahora, este año cumple el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid 30 años y se está preparando para el próximo mes de septiembre, me ha comentado la directora Luisa Barea, una campaña precisamente de donación de médula. Con lo cual, bueno, pues una de las cosas que hablábamos al principio, que era lo que decíamos, es quitar falsos mitos, o sea, conceptos erróneos, ¿no? Y uno de ellos es ese, que todos pensamos que la médula es la médula espinal y es la médula ósea. ¿Y por qué se ha corrido ese mito? Porque alguien no lo ha explicado que era así, porque yo también tenía... Claro, es que yo personalmente, y no quiero que esta opinión se asocie ni con la fundación, ni mucho menos con el Centro de Transfusión, pero sí que me gustaría que llegase a realizarse, es que creo que no debería quitarse el término donación de médula ósea. Yo creo que para que la gente realmente sepa qué es, debería llamarse donación de células madre sanguíneas. Quitaría por completo el error que se produce en tantas personas, y yo creo que sería muchísimo más atractivo a la hora de tener interés por informarse sobre este tema. No es lo mismo decir donación de médula
que decir donación de células madres. Es mucho más amable y además es la realidad. Entonces creo que las autoridades deberían planteárselo. Médula no viene de la médula ósea ni de la médula espinal. Médula es una palabra griega que indica caverna. Nada más. Es médula. Por eso decía que es médula ósea. Entonces, o sea, es que una campaña viral es muy fácil, o sea, para quitar ese tipo de... Estamos pensando en hacerla, o sea, en este momento se está pensando en hacerla. Solo el ejemplo que habéis puesto al final, que eran 2 hermanos y todo, es que por poco que pongas 4 fotos o pongas cualquier cosa, o sea, la gente va quitando ese mal concepto que tenemos. Tenía yo hasta que me lo contó mi compañero Forma, que tenía que yo, o sea, que era como una intervención y que... Había muerte. No había muerte, pero... Es que por eso es que igual que tú hay mucha gente, igual que tú hay muchas personas que tienen esa idea. Entonces, precisamente las diapositivas últimas, las fotos últimas, que tenían esa intención, ¿no? De realmente haceros ver que cómo es por aféresis una donación de médula, que es el 85%, y el otro 15% que es por cruzamiento en cresta ilíaca, y esta mi hermana me lo puede decir. Me lo he tomado como una crítica hacia nosotros, porque además hemos discutido esta mañana, precisamente antes de esta reunión, si mantenemos médula o mantenemos célula madre. ¿Y qué habéis decidido? Un segundo. ¿Qué habéis decidido? Porque llama la misma María. Estamos a tiempo, porque todavía no está cerrado, pero la decisión de las 2 comunicadoras, las 2 personas que estaban en la reunión, que son las promotoras, una periodista y otra promotora de donación de sangre, de médula, de cualquier cosa, es médula. Ay, por Dios, qué mal. De momento. De momento, hay tiempo para cambiar. ¿Hay tiempo? Voy a transmitir esto, pero yo me lo he tomado como una crítica constructiva, por supuesto. Tomároslo esto como una crítica hacia vosotros. Este fin de semana ha dado la casualidad de que he estado con una persona que es prima mía, es donante de médula, y entonces ella misma me estaba contando que en 2 ocasiones ha hecho esas transfusiones de sangre que habéis visto ahí, y realmente incluso ella, porque ella me dijo, nunca he donado médula, pero sí en 2 ocasiones me han llamado para hacer esa donación que comentas. Entonces, la donación, ¿cuál? Por aféresis. Sí, pero eso es una donación ya de médula. A mí me gusta llamarle médula. Por eso te estoy diciendo, es a donde voy, que realmente ella ya lo ha hecho en 2 ocasiones aquí en la Comunidad de Madrid. Y realmente incluso en la conversación que estábamos teniendo, casi eso no era una donación de médula, porque entiende todo el mundo que la donación de médula es cuando... Claro, es una médula espinal. Claro, es que todo el mundo está y que debería quedar paralítico, el 85% de las veces simplemente es una donación de sangre. Y eso quitaría muchos miedos también. Yo creo que debemos luchar ya por ese tema. Estoy de acuerdo. La probabilidad de cualquier fallo de cualquier tipo es próxima a 0. No es 0, pero es próxima a 0. Igual que con la donación de sangre, no es 0, es próxima a 0. En cualquiera de los 2 procedimientos es la misma. Próxima a 0. No hay ningún inconveniente de un tipo de donación o de otra. Un segundo y acabo, y ya luego la crítica que os pensaba hacer a vosotros, ya, en el cual me incluyo, es leer un poco. ¿Te suena ahí la médula? Médula. Google, San Google, es tan sencillo como esto. O donar médula Madrid. Google no es, para mí, si usas Google algo así, todo es capersida, o sea, es imposible. O sea, yo creo que también, o sea, la crítica era constructiva desde el punto de vista de la administración. Que yo creo que la administración, en este tipo de cosas, que yo creo que... La asumo, estoy completamente de acuerdo. Que yo creo que es donde se tiene que invertir dinero en campañas de publicidad, porque yo sé que hay un puente que se ha inaugurado y puede ser, o un hospital, pero en este tipo de cosas que hay un error en la sociedad respecto a las consecuencias o de lo que hay, es por eso decíamos que hay como algo que falta. De acuerdo. Independientemente de que se te aclare el concepto médula espinal, médula ósea,
es médula ósea, es... Vale, o sea, es que me tienen que pinchar aquí en la cresta. ¿Qué más da que me pinchen en la cresta que me pinchen en la médula espinal? Si todo se pincha. Pero la parte de transfusión. Pero claro, la probabilidad de que te tengan que pinchar ahí en la cresta es de un 15%. Pero tú entras en el registro sin saber. Sí, pero que en la mayoría de los casos al final es una transfusión. Probabilísticamente es así. Pero ponte en el lado negativo de la persona. Yo no quiero que esto, si me llaman no voy a ser donante. Hostia. No, hostia. Es mejor que hayan 2000 donantes más, aunque de esos 100 no vayan a querer no vayan a querer pincharse y tener... Esa sí que es una buena cuestión. Esa sí que es una buena cuestión. Ejemplo, Alemania. Ejemplo, Alemania. Ninguna información, hazte donante, danos 50 euros si te hacemos donante. Han conseguido 4 millones de personas. Ha habido varias fundaciones privadas, non-profit, pero privadas, que reinvierten en lo que consiguen, en sus propias instalaciones y dicen, vale, nosotros barremos. Tenemos 4 millones de personas o 8 millones de personas y barremos. Bien, ¿qué sucede con este modelo? Hay dos modelos. El modelo alemán, que es lo que dices tú, vamos a hacer a todo el mundo, que se hagan y ya está. Y luego cuando ya les llamemos, que nos digan, pues mira, que yo lo he pensado mejor que no. Si hacemos eso, corremos el riesgo de que un trasplante se retrase en el tiempo. Uno de los éxitos del trasplante de médula es hacerlo cuando está indicado. No en el momento que aparezca el donante, sino cuando está indicado en el paciente. Si está indicado en el paciente, lo primero es la búsqueda, selección de donante y que ese donante diga sí. Claro, se trata de... Si dice que no, Alemania es muy cuca y dice, vale, este donante me ha fallado, pero te consigo otro. Índice de fallos en Alemania es el 50%. 40% en Estados Unidos, 4% en Madrid. 4% en Madrid debido a que ha habido un boom, lo conocéis, con Pablo Raez, que están bien. Los booms yo no los rechazo, al revés, son correctos, pero algo, un matiz de que es un compromiso, que no solo es me hago donante de médula, luego ya veré, no, me hago donante de médula porque quiero ser donante de médula. ¿Y hay estadísticas previas al boom de Pablo? O sea, ¿se sabe cuál es el porcentaje de fallos? 0,1% en Madrid. ¿El 0,1%? Sí. ¿Y no habéis planteado, por ejemplo, la posibilidad de hacerte donante sin la opción de punzarte? O sea, decir, yo soy donante mientras que mi sangre valga si solamente me hago... Y entonces se quitaría, o sea, el porcentaje probablemente aumentaría el porcentaje y también el compromiso, ¿no? Porque no sabía para eso. Pero luego qué horror, ¿no? Si eres tal, pero no, es que como deja pinchar, eso me parece un poco más. Te comento, hecho real. Dentro de la profesión médica, todos los médicos que haya en esta sala o fuera de la sala, en un porcentaje altísimo, prefieren médula ósea. Toda la gente no relacionada con la medicina prefieren sangre periférica. ¿Te sirve? Qué curioso, ¿no? Sí. Pero por el miedo. Pero no es por curiosidad. Porque no saben, la profesión médica no se cree todavía que el factor de crecimiento no sea inocuo. Es inocuo. La gente de fuera piensa que esto es una operación que me van a dejar tieso, que no sé qué. Pues no sucede eso. El número de operaciones de anestesias generales que se hacen en Madrid es enorme, cada día. La experiencia en anestesia es enorme. Es decir, el riesgo próximo a cero, que no es cero, es igual en un procedimiento que en otro. Imagínate que resulta que tienes un niño con una inmunodeficiencia que requiere una médula ósea y resulta que tú te has registrado como donante de aféresis y eres el único compatible. Es que es un problema de problema. No, pero no de conciencia. Pero no te llamarían, ¿no? Exactamente, no te llamarían. Tú entrarías en tu conciencia y sabes si había posibilidades o no. Porque se supone que es una
facilitar el número de donantes. Sí, no, sí, Claro, No porque... Esa Que disyuntiva probablemente, es a muy lo puta. mejor, para otro paciente esa sería la única solución, ¿no? El de esa fesis que lo ha hecho y que no se habría apuntado si no hubiera tenido la alternativa. No, todo esto es interesante, se va tomando nota, ¿no, José Luis? Sí. Es mucho más fácil decir que... Yo creo pinchar que no es si importante. una persona está interesado en ser donante de médula, le va a dar igual donar de una forma que de otra. Exacto, Sí. claro. Tiene que estar interesado, tiene que leerlo y decir, bueno, pues puedo donar de aquí o de esta otra manera. ¿Qué ventajas, inconvenientes tiene uno u otro procedimiento? En este caso, esta persona que se ha inyectado, autoinyectado el factor de crecimiento, pues puede ser el caso, pero hay otra persona que prefiere que ir al hospital y que se le pongan en el brazo. Pues no, todas esas variables son posibles. Esta es la historia de una La- donación. La adaptación a la donación, yo creo que es, por la parte de los servicios médicos, debe de ser lo más grande posible, flexible posible para adaptarse al donante. Es posible cambiar la donación en algún caso, es decir, tú no quieres ser donante y te llaman, tú decides en el último momento que no quieres mediante médula ósea, o un médico que no quieres mediante aféresis y quiere mediante médula ósea. Eso se puede negociar, entre comillas negociar, con el hospital que va a hacer el trasplante. Se puede negociar y muchas veces el hospital cambia de opción porque tiene opciones para que la aféresis sea menos, que reaccione menos contra el paciente. Hay posibilidades, pero tienen que hacer una eliminación de células ex vivo. Es un proceso más caro, origina más problemas después en el trasplante, pero se puede solucionar. Yo preferiría el hecho de soy donante de células madre. Células madres sanguíneas. De células madre sanguíneas. Y lo que no. Yo también. Vamos a por ello. La sanidad pública española va a responder de esa donación de células madre, cualquier tipo de donación que sea. De hecho, la donación de médula está incrementando. Otra vez está incrementando. Qué bueno. Está incrementando. Entonces, estábamos en ocasiones, ha habido años que estábamos en el 95% de sangre periférica. Pero, dices de médula, perdón. sí, ahora estamos en el 15%, de médulas. Entonces, 15% de médulas. yo, ese tema, lo de células madre en vez de médula, estaría bien, no sé cómo encajarlo, pero lo de aféresis o médula... Luego con Beatriz de la ONT, la directora de la ONT, habrá que decírselo. ¿El qué? Pues que cambien el nombre. Es incombustible. No, bueno, Sí, sí, sí. de todas maneras, de verdad. Pero espérate que saquemos nuestra campaña. No lo hagas todavía. No, Es que ya tiene línea directa con todo el mundo. No, que va, pero... Sí, aquí hay una pregunta más. Sí, yo quería saber, ¿por qué habéis limitado el registro a los 40 años si se puede donar médula hasta los 59,9? Yo creo que ahí son 20 años que muchos de los que estamos aquí estamos un poco decepcionados.